Ahora estoy recomendando este libro, El guión, de Robert McKee, que si bien es muy técnico de cine, sirve muchísimo para comprender la estructura y para comprender los elementos que nos ayudan a escribir. Él da una definición de historia que tiene que ver justamente con los acontecimientos. Dice así: para mejor o para peor, un acontecimiento desequilibra la vida del personaje, lo que le provoca un deseo consciente y otro inconsciente por aquello que siente que restaurará el equilibrio, y le lanza la búsqueda de su objeto del deseo contra las fuerzas antagonistas, internas, personales, externas. Tal vez lo consiga o tal vez no. Eso, en resumen, es una historia. Estas son las definiciones, dos definiciones que a mí me encantan de este autor, que es esa, donde está como súper claro, y después hay otra que dice así: sobre el acontecimiento. Un acontecimiento narrativo crea un cambio en la situación de vida de un personaje, tiene significado y se expresa y experimenta en términos de valor, de positivo a negativo o viceversa, y se alcanzan a través del conflicto. Bueno, como ven, este es un autor que es muy técnico. Nosotros ahora vamos a hablar, voy a cortar la grabación y vamos a hablar de aquellos elementos que hacen a la historia. Todos los personajes, ¿a qué se refiere aquí con esto del acontecimiento y del cambio de positivo a negativo? Todos los personajes encarnan algo, encarnan un valor, ¿no? El personaje protagonista o la protagonista de una historia, que es ese personaje que si yo lo saco no hay historia, que por lo general comienzo por ese personaje, ¿no? Como que tengo un poco en claro quién es rápidamente cuando empiezo a escribir. Ese personaje encarna algo, encarna un valor. El amor, el desamor, la paz, la guerra, la fe. Lo que encarne a partir de que algo sucede en su vida, algo cambia, ¿no? Un factor desencadenante, o un cambio de circunstancia, o como diría McKee, un incidente incitador, algo sucede que le despierta a este personaje el motor, el objetivo, ¿no? Hay algo que empieza a necesitar imperiosamente, que no es lo mismo que la necesidad dramática, ojo, ¿no? Porque una cosa es lo que el personaje quiere obtener, y otra cosa es lo que lo mueve, que a veces es lo mismo y a veces no, ¿no? A veces hay una contradicción ahí. Una cosa es, si yo tengo un personaje que tiene un mundo ordinario, un mundo cotidiano, está en su mundo, y de pronto algo sucede que cambia una circunstancia de su vida, ¿no? Y ese personaje se tiene que ir a vivir a otro lugar que le es ajeno, o tiene que ir a trabajar a un lugar que le es ajeno, o conoce a alguien se resiste a la llamada del compromiso, por ejemplo. Lo que suceda, que cambia en su vida, le despierta una necesidad imperiosa de obtener algo, ¿no? Por lo que va. Eso por lo que va a ir, ese objetivo, esa necesidad, eso que necesita lograr, va a ser lo que va a hacer avanzar la trama de principio a fin de la historia, ¿no? Al final, si lo logró o no lo logró, si lo obtuvo o no lo obtuvo, dará cuenta de si termina en si es un drama o una comedia o una tragedia. Si lo logró, es una comedia; si no lo logró, es una tragedia o un drama. El personaje principal, este protagonista o la protagonista, va a ir avanzando a través de las acciones para conseguir aquello que necesita sí o sí, por lo que tiene mucho que ganar y mucho que perder, por lo cual va a pasar pruebas. Y esas pruebas por las que va a ir avanzando, por eso McKee habla de se llega a través del conflicto. O sea, todas esas pruebas que va pasando, todas esas fuerzas que se le oponen, que se le van a ir oponiendo a lo largo de la trama en progresión, es decir, cada vez va a tener mayor dificultad, se le va a hacer más difícil conseguir
esto que decía, tiene mucho que ganar y mucho que perder, va a llevarnos hasta el final de la trama. Esas acciones son las que hacen avanzar la historia. Y después al final vemos si lo obtiene o no lo obtiene ese objetivo. Pero por otro lado, eso que llaman meta o superobjetivo, objetivo u objeto de deseo, hay distintas teorías sobre eso, pero todos hablan de lo mismo. El personaje protagonista va en busca de algo que necesita sí o sí, que se despierta a partir de ese cambio de circunstancia o factor desencadenante. Eso es lo que lo mueve en cuanto a lo que quiere conseguir, lo consiga o no, pero después hay un motor, una necesidad dramática que es más profundo que lo que quiere, ¿no? Quiero conseguir el amor de Romeo, el amor de Julieta. Soy un pirata y quiero conseguir el tesoro. Eso es lo que quiero conseguir. Ahora, hay algo que lo mueve a todos los personajes, la ambición, la soledad, el amor, ¿no? La necesidad de ser amado. Bueno, eso que lo mueve, que es la necesidad dramática, lo va a llevar también a esforzarse cada vez más, progresivamente, porque aparte, a medida que avanza y va a querer conseguir sus objetivos, lo que le va a suceder es que no va a recibir esa reacción o respuesta que espera. Es decir, él o la protagonista de pronto sale a la búsqueda de su objetivo, cree que haciendo una mínima acción, que es la primera acción que va a hacer, cree que haciendo una mínima acción va a conseguir el beneficio, ¿no? O lo que está buscando, y lejos de eso, lo primero que obtiene es rápidamente una fuerza antagonista que le va a generar un conflicto, ¿no? Algo que se le va a oponer, que le va a generar complicación, y entonces va a tener que aumentar la acción hacia eso, va a tener que reforzar, y otra vez avanza hacia lo que desea, pero ahora con una acción que requiere más voluntad, más empeño, más fuerza. Otra vez no sucede lo que espera, sino que recibe mayor oposición y va a tener que realizar otra acción más fuerte y así sucesivamente hasta el final. Entonces, cuando nosotros preguntamos de una película o de una historia, de algo que leemos o que vimos, ¿qué sucede en esa historia? Si tuviéramos que decir, bueno, a ver, ¿de qué se trataba la historia que viste, la historia que leíste? Estamos hablando en términos de acontecimiento, ¿no? ¿Qué sucede? La pregunta correcta sería, ¿qué acontece? ¿Qué acontece? En términos de acción, lo que acontece es lo que hace ese personaje protagonista para conseguir su objetivo y todo lo que encuentra como obstáculo para llegar hasta el final. Los elementos, las definiciones de conflicto, de meta, todas esas definiciones se encuentran a lo largo de la teoría, desde la teoría del teatro, con el padre del teatro, con Stanislavski, empezando obviamente por la poética de Aristóteles y la retórica, siguiendo por este teórico del cine Mackie, digamos, hay muchísimos, ¿no? Seinfeld, bueno, hay un montón de libros de escritura, mismo Vogler, que yo lo recomiendo también. Hay distintos tipos de teoría que hablan todos de lo mismo para mi gusto, digamos. Le dan distintos nombres, ¿no? Esto que yo decía, superobjetivo, meta, objeto de deseo, la semiótica, el modelo actancial de Greimas, son teorías que explican siempre lo mismo. Que hay un personaje, que algo cambia en su vida, que empieza a accionar en algo que necesita y que al final lo obtiene o no lo obtiene. Y que esas pruebas que va pasando, esos conflictos, lo que hacen es provocar en este personaje un cambio irreversible. Eso que encarna, ese valor que encarnaba al principio, amor, desamor, lo que sea, se va a modificar. Para bien o para mal, en positivo o negativo. Si encarnaba la guerra, puede encarnar la paz, o si encarnaba la paz, puede encarnar la guerra. Yo lo estoy poniendo en términos extremos y obvios, ¿no? Tipo blanco y negro, pero en realidad es más profundo, ¿no? Y es más complejo.
pero es un cambio irreversible. Si yo volviera a encontrarme con ese personaje terminada la historia, años después, nunca cabe la posibilidad de que ese personaje vuelva a ser el mismo que era antes de la historia. Porque nosotros cuando conocemos una ficción, cuando leemos, cuando vemos una película, cuando leemos una novela, cuando conocemos una ficción, ¿qué es lo que vemos? Vemos ese instante en la vida del protagonista o la protagonista en que todo cambió. No vemos su cotidianeidad. Quizá en algunas películas experimentales o en algún, digamos, por supuesto sí vamos a ver a través de su cotidianeidad. Por ejemplo, si el personaje es muy rutinario, el conflicto va a pasar por allí y vamos a conocer a partir de su cotidianeidad aquellas cosas que cambian y que provocan una ruptura de eso. O sea, pero es raro que nosotros veamos una historia donde no pasa nada, donde nada cambió. ¿Es una historia mala o es una historia que no existe? Las historias cuentan este instante distinto en la vida de los personajes. Y eso distinto hace que este personaje tenga ese cambio irreversible que si no es extremo y no es un cambio personal en el protagonista o la protagonista, si no será él, serán los que lo rodean, será su entorno. Pero siempre los personajes se ven afectados por la aventura y cambian en términos de valores. Ese es el significado verdadero de las historias. Y a través de sus acciones y de su vida y de estas experiencias que pasan estos personajes, es que nosotros conocemos la cosmovisión del autor, ¿no? La forma de ver el mundo. Porque cuando yo escribo, esto que decía yo la otra vez, ¿no? De nadie escribe desde la nada, o sea, todos escribimos a partir de nosotros, de nuestras experiencias, lo que no quiere decir hacer una autobiografía, pero sacando el ejemplo de la autobiografía, escribir ficción, siempre vamos a escribir a partir de lo que nos pasa, de lo que conocemos, de lo que transitamos, de lo que escuchamos, de lo que nos mueve. Así sea una imagen disparada por algo que vivimos en la calle o una imagen disparada por una música. Hay fuentes, la semana pasada hablé un poco de inspiración internas y externas. Hay fuentes que son bien internas, que tienen que ver con nuestra historia, con nuestra familia, con lo que nos pasa, con nuestra experiencia. Y entonces decimos, yo quiero escribir esto que me pasó, yo quiero escribir sobre esto que viví, pero también hay externas, en el sentido de una música, un libro, un cuadro, y que estas fuentes de inspiración son las que salimos a buscar cuando el proceso creativo se bloquea, justamente. Si la inspiración no surge, no es que de repente me surge una historia y me pongo a escribirla, sino que me contratan y yo tengo que salir a buscar las fuentes de inspiración. Bueno, ahí para eso sirven las fuentes de inspiración externas. Tengo que investigar el mundo que se me pide, sobre el que se me pide escribir, salir a investigar fuentes de inspiración externas que me generen a mí, que me disparen esas imágenes que disparan la historia. Esas primeras imágenes son la premisa, ¿no? La imagen disparadora, aquello que por lo que comienzo una historia que no necesariamente es el comienzo propio de la historia. Puede ser que arranquemos por algo y luego eso no sea el principio. Pero esta premisa, esto por donde comenzamos, esta imagen, esta sensación, emoción que empieza a despertar escenas, lo que nos lleva es a escribir inevitablemente sobre un tema, sobre algo que aparece recurrentemente, que Maki le llama la idea controladora, ¿no? Como lo que está de fondo. Y incluso él dice, bueno, ¿por qué idea controladora? Porque si yo me pierdo y no sé de qué era lo que estaba hablando, tengo que volver a eso, ¿no? Esa idea de la que partí y retomar ese camino. Pero no para bajar línea, porque nunca sirve bajar línea desde el autor, sino a través de las acciones, de dramatizar, lo que llamamos dramatizar, que no necesariamente es hacer una obra de teatro, sino en la narrativa también, esto de mostrar a través de las acciones lo que cuento con palabras muchas veces, ¿no? Decirme, bueno, a ver, esto que conté con palabras, ¿lo puedo mostrar a través de la acción? ¿Cómo lo puedo mostrar? Todo eso nos permite revelar, ver qué está debajo, lo que mueve a los personajes. Conocemos a los personajes por cómo reaccionan ante la circunstancia de presión.
cuando yo pongo el personaje, como decía Stephen King mientras escribo, ¿no? Que los pone a los personajes, si lo encierra no le da la llave para salir. Le genera el conflicto. Los encierra, bueno, que se arreglen para conseguir cómo salir de allí, ¿no? No le deja la llave, no le da la solución, no genera un conflicto y le da la solución como autor inmediatamente. Entonces, a partir de que los personajes están en una situación de presión, de urgencia, de necesidad, de cambio, y atraviesan pruebas, cómo reaccionan a esas situaciones, es que allí, sin bajar ninguna línea, sin necesitar decir nada, a través de sus acciones y sus reacciones, es que nosotros conocemos el interior de los personajes. E implícitamente está allí la cosmovisión del autor, lo que nosotros como autores pensamos de alguna manera sobre la vida, sobre la muerte, sobre el amor, sobre la guerra o sobre el tema que sea. Por eso es tan interesante no bajar la línea desde la mirada del autor, sino ver cómo hago para yo hablar, ¿no? Para contar lo que quiero contar a través de una mirada de un personaje muy particular, muy personal. La ladrona de libros, una película que siempre pongo como ejemplo, que habla sobre la guerra, pero no es cualquier película de guerra, que las películas de las guerras mundiales hay 1 millón, y ya sabemos más o menos lo que pensamos todos sobre eso. Pero, ¿cómo hago yo para contar la historia a través de un personaje que tenga toda la particularidad? No es cualquier personaje, es esa nena que roba libros, es esa nena, ¿no? Lo mismo que Tutsi, la película que ahora está la puesta en escena acá en Argentina, la película que tan bien dramatizó, actuó Dustin Hoffman en su momento. Ahora pueden verla por la plataforma HBO. Tutsi es una película donde yo ¿qué veo en el principio? Veo un personaje que es un actor, que no consigue trabajo, que sigue una línea y no otra de actuación. Conozco un poco el trasfondo de los actores, ¿no? Que quieren componer personajes, que tienen algunas cuestiones teóricas siempre dando vuelta. Bueno, todo eso me lo presentan para luego, lógicamente, verlo en situación cuando todo en su vida cambia, cuando él decide vestirse de mujer y le dan el papel creyendo que es una actriz y empieza a trabajar en una telenovela. Entonces, no es ilógico lo que sigue es cómo ese personaje con esa lógica, con toda esa personalidad complicada, que busca interpretar personajes, o sea, él no hubiera podido tomar el papel de la mujer actuando si no hubiera sido un gran actor, un actor que compone personaje, y para eso lo presentan primero. Eso que hace que sea complicado, entre comillas, para los castings de comerciales y de la televisión liviana, es lo que lo lleva a conseguir el trabajo, ¿no? Reemplazando a una actriz. Les miente a todos, se hace pasar por mujer, y en un momento de la película él dice, dice algo así, ¿no? Literalmente no lo recuerdo, pero dice algo así como, fui mejor hombre como mujer que como hombre, ¿no? Todo lo que aprendió sobre el rol del hombre y el rol de la mujer poniéndose en ese lugar. Estos son ejemplos de historias que podrían haber sido cualquier historia, porque historias sobre actores hay 1 millón, historias sobre los nazis y sobre lo que se vivió en las guerras mundiales hay 1 millón. Ahora, ¿cuáles son aquellas películas, aquellos cuentos, aquellas novelas que nos quedan para siempre, que traspasan culturas y traspasan épocas y traspasan lenguajes? ¿Cuáles son esas películas que marcan un cambio en la historia, que nos dejan, ¿no? Algo que pasan los siglos y uno dice, esta fue la historia que cambió el cine, ¿no? ¿Qué es eso que se sale de lo común? Para mí, eso que se sale de lo común es que son personajes particulares, donde se profundiza la particularidad desde lugares chiquititos, no grandes lugares,
desde lugares chiquititos. ¿Cuál es la psicología de ese personaje? ¿Cómo acciona? ¿Cómo reacciona? ¿Qué necesita? ¿Cómo piensa? Y de fondo está la mirada del autor, la cosmovisión, lo que piensa sobre, en el caso de Tutsi, sobre el rol de la mujer, sobre el rol del hombre, sobre los medios comerciales, sobre el actor de teatro, sobre las teorías teatrales. Tenemos 10.000 líneas para leer en sus diálogos, porque tiene unos diálogos maravillosos que si uno le presta atención puede sacar un libro sobre eso, sobre el análisis de esa película, que es tan simple a la vez, ¿no? Y una comedia tan divertida. Entonces, cuando nosotros construimos una historia, ver todos estos elementos que hacen a la estructura, que los vamos a ir recorriendo, estos elementos que construyen. ¿Qué es la estructura? Es la elección que yo hago de los acontecimientos en la vida de los personajes. ¿Qué elijo yo contar de este personaje? A lo mejor no elijo todo, ¿no? Hay películas o hay historias donde uno ve, bueno, este personaje es un personaje que sabemos que en algún momento se divorció, pero en esta película, en el aquí y ahora, en su drama de hoy, no me interesa y no sé, no termino de saber bien ni por qué se divorció, ni de quién se divorció, simplemente lo vemos llegando a un pueblo nuevo, empezando una historia nueva. Bueno, ¿qué elijo yo contar? Eso es una estructura. ¿Qué objetivo le pongo a los personajes? ¿Cómo accionan? Todos esos elementos que vamos a ir recorriendo que nos ayudan no para bloquear, ¿no? No para pensarlos, que yo me tengo que sentar y pienso conscientemente en todos los elementos, no están así, porque si no me bloqueo. Sino que en el momento en que yo suelto mi imaginación y vivo la escritura y disfruto la aventura que me estoy imaginando, ir teniendo en cuenta que estos elementos existen, que están, y estar atenta. A ver, si no hay conflicto en esta historia, ¿no? Tantas películas, tantos libros que uno dice, me aburro. ¿Por qué? Porque no hay conflicto. ¿Por qué no hay conflicto? Porque no hay objetivo claro. Falla el objetivo, por eso no se construye el conflicto. Bueno, prestar atención, estos elementos sirven para prestar atención en el momento de la escritura, ¿no? Son los carteles de la ruta, lo que digo siempre. Yo arranco el auto, sé que voy para la costa, no sé bien a qué playa voy, pero rápidamente voy siguiendo carteles y entiendo que si giro para la izquierda no voy para la costa, voy a la montaña y yo quería ir a la costa. Bueno, ahí está. Cuando me pierdo están los carteles. Y el libro de hoy, que es el de Robert McKee, para mí es el más claro, el más concreto, y no importa que sea específico de cine porque sirve para la narrativa, para la escritura dramática en general, para comprender esto de los elementos de la estructura.